Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Es agradable estar nuevamente en la casa de nuestro Señor Jesucristo, junto a todos ustedes, mi familia en la fe. Que sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Toda esta semana hemos estado, aprendiendo sobre el estudio del Apocalipsis, en el cual este día vamos a estar hablando sobre el libro de los sellos, los 7 sellos que figuran en el capítulo 6 de Apocalipsis. Pero antes vamos a hacer un repaso y también me gustaría preguntar, porque parece que hay personas nuevas. ¿Quién está por primera vez hoy día? ¿O todos ya? Hermano Sergio, ¿es su hijo? ¿Primera vez que está con nosotros? Ha estado antes. Bienvenido, que seas bienvenido. Amén. Entonces, vamos a hacer el repaso. Estuvimos viendo primero, que el apóstol Juan fue desterrado, y fue enviado a una prisión que estaba en la isla de Pasmos. ¿Ya? Esta isla está ubicada cerca de las costas de Grecia. Ahora, ¿usted por qué cree que el apóstol Juan fue enviado a esa isla? Pueden responder, mi hermano, sin miedo. Venimos a estudiar, la idea es que todos podamos, poder compartir la palabra del Señor. El apóstol Juan fue desterrado solamente, hermanos míos, por predicar la palabra del Señor. Nada más que eso. Por solamente proclamar el Evangelio, por proclamar las buenas de salvación, fue encarcelado y fue desterrado, al exilio. Y así, donde el apóstol Juan llega a aquella isla, en el cual él tiene también una visión. Juan tiene una visión y recibe la revelación por medio, de Jesucristo. Aquí es donde nuestro Señor Jesucristo se revela. Y, con la ayuda también de un ángel, le ayuda a Juan para poder entender la visión que estaba viendo en ese momento. ¿Ya? También para los que leen la palabra del Señor, para los que leen este libro, también dice la palabra de Dios, En Apocalipsis 1:3 dice que son bienaventurados. Y yo creo que en esta tarde somos todos bienaventurados del hecho de estar en la casa de nuestro Señor Jesucristo. Ya somos bienaventurados, mi hermano. Y bienaventurado, es un sinónimo de que somos afortunados de haber recibido este mensaje de salvación. Por eso somos dichosos y estamos felices, de proclamar este evangelio. Lo que para el mundo es locura, para nosotros, es dichoso, es alegría. Lo que el mundo no entiende, nosotros tenemos que revelar ese evangelio, nosotros tenemos que revelar al Cristo resucitado, no al Cristo muerto que tienen algunas religiones, todavía lo tienen crucificado. Pero para nosotros, nuestro Señor Jesucristo está vivo. Y Él resucitó de los muertos, mi hermano. Y es por eso que hoy lo tenemos en nuestra vida, lo tenemos en nuestro corazón. Y tenemos que proclamar a ese Cristo resucitado. Amén. También estuvimos viendo, que el mensaje a las 7 iglesias. ¿Ya? También vimos que la carta también a los 7 ángeles. ¿Ya? También Juan dice que vio una puerta abierta en el cielo. Y escuchó una voz, y la primera voz que oyó le dijo: ven, sube. Y él se transportó, en el espíritu y subió. ¿Y qué es lo que él encuentra cuando llega al cielo? Lo primero que oye, una voz fuerte, poderosa, como de trompeta. Y le dice: sube acá, y te mostraré las cosas que te sucederán después de estas, le dice. Entonces, lo primero que Juan ve cuando llega, a la presencia de nuestro Señor, ve un trono. ¿Y qué ve? La gloria de Dios. Amén. Ve la gloria de Dios. Y alrededor de ese trono, dice que vio 24 ancianos alrededor del trono, que adoraban en nombre del Señor. Y adoraban en nombre del Señor y oraban.
dice la palabra de Dios. También estos ancianos, ¿cierto?, se caracterizan por tener ropas limpias, blancas y una corona, dice. Esa es la ropa que un día vamos a tener, mi hermano. Así, más blanco que esto. Blanco vamos a hacer. También estuvimos viendo, ¿cierto?, que se nombraron 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes, uno tenía la cara como de león, ¿cierto? El otro como becerro, uno de hombre y uno de águila. Y el león simboliza a Cristo, mi hermano, como el rey de los judíos. Y eso, para los que están tomando apuntes, lo pueden anotar, que está en Mateo 27, versículo 11 y versículo 37. Ahí dice lo que les acabo de mencionar, que Cristo se presenta como el rey de los judíos. También vemos a un becerro, Cristo como el siervo de Jehová. Y esto lo vemos en Marcos 10, 45. Vimos también la cara del hombre. Es Cristo el Hijo del Hombre. Lo vemos en Lucas capítulo 24, versículo 7. Y también estuvimos viendo el águila. Cristo Dios encarnado. Juan 1, 14. Juan también, mi hermano, vio de la mano derecha, que estaba sentado en el trono, vio un libro, mi hermano. Vio un libro. Y este libro estaba sellado por dentro y por fuera. Entonces, aquí encontramos los 7 sellos de los que hoy vamos a estar hablando. También dice Juan que vio a un ángel fuerte que preguntaba a gran voz y decía: ¿quién es digno de abrir el libro? ¿Quién es libre de desatar estos sellos? ¿Y saben lo que hizo Juan cuando presenció todo lo que estaba viviendo en ese momento? Vio que no había nadie que levantara su mano, ni siquiera en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, mi hermano. No había nadie. ¿Y saben lo que hizo Juan? Lloró. Lloró Juan, porque no se halló a nadie digno. Entonces vio que uno de los ancianos le dice que no llorara, porque he aquí, le dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el sello. Y el único digno que puede abrir los sellos es nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. No hay nadie más digno que el Señor. Nadie más digno, hermanos míos. Entonces, así, mi hermano, llegamos al capítulo 6, en el cual hoy día vamos a estar hablando de los sellos. En este capítulo, mi hermano, Juan ahora, ¿qué empieza a describir? Juan, la primera parte que empieza a describir es la 70ª semana de Daniel. Ya muchos de nosotros hemos escuchado, ¿cierto?, de la semana 70 de Daniel, ¿cierto? O también de la angustia de Jacob. Los invito a abrir sus Biblias en Daniel 9:27. Vamos a leer ese pasaje. Daniel 9:27. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Con la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí estamos viendo cómo Daniel está describiendo, ¿cierto?, lo que vamos a estar viendo esta noche, esta tarde, que sería la tribulación y la gran tribulación. Esto se divide en 2 etapas, mi hermano. Primeramente, empieza la tribulación con los primeros 3 años y medio, ¿cierto?, donde se va a manifestar el anticristo, que lo vamos a estar viendo más adelante, y la
segunda etapa, que son los 3 años y medio siguientes, donde viene destrucción y caos al mundo, donde vienen los juicios de Dios. Amén. Ahora los eventos contenidos en el versículo 27, aún, hermanos míos, no pertenecen a este tiempo. Todos estos eventos son del futuro. Todavía se está hablando de futuro. Porque mientras la iglesia esté aquí presente, no se puede manifestar el anticristo. Cuando nosotros seamos quitados, sí se va a manifestar el anticristo. Así que no se preocupe, hermano mío, que no está pasando por ni la tribulación ni por la gran tribulación todavía. Pero sí hay esperanza todavía para el mundo. Sí hay esperanza para que usted pueda ir y predicar el evangelio todavía. Todavía hay tiempo, hermanos míos, para poder hacer la gran comisión. Y eso es lo que el Señor quiere, que podamos hacer la gran comisión antes de que Él venga. Porque lo que le espera al mundo, hermanos míos, no vamos a estar viendo, yo creo que nadie lo va a querer experimentar. Ni siquiera nosotros que somos padres, que nuestros hijos pasen por eso. Ni nuestras familias, ni familiares, ni hermanos, ni amigos, ni compañeros de trabajo. Así que el Cordero, entonces, hermanos míos, el que tomó el libro sellado, está a punto de abrir los sellos y declarar guerra al mundo sin Dios. Cada vez que se abre, hermanos míos, un sello en el cielo, van a ocurrir cosas fuertes aquí en la tierra, hermanos míos. Van a ocurrir cosas muy fuertes. Esos sucesos, hermanos míos, aquí en la tierra, gracias a nuestro Señor, por la gracia de Él, nosotros no vamos a estar presentes. Pero esto lo vamos a ir viendo, estos sucesos, a medida que se abran estos sellos, mi hermano. Recuerde Mateo 24. Cuando los discípulos le preguntan al Señor, ¿cuándo será su venida? Y Él le dice, y le empieza a nombrar las señales de los últimos tiempos. Y si te das cuenta, hermanos míos, muchas de las señales son muy similares a las que vivimos hoy en día. Donde el amor de muchos se ha enfriado, donde la corrupción, la perversión, la homosexualidad se ha declarado en grande, donde los delitos han crecido, donde se ha perdido el respeto, donde ya nadie quiere saber nada de nadie, donde uno es su propio yo, su propio Dios. Entonces, puede ser lo que estamos viviendo una antesala a lo que se va a venir, mi hermano. Entonces, hoy vamos a estar aprendiendo de la apertura del primer sello, mi hermano. Los invito a orar para que el Señor nos guíe y el Espíritu Santo nos abra nuestro entendimiento para entender su palabra. Amén. Amado Dios Padre, en esta tarde, Señor, oramos agradeciendo primeramente la oportunidad que nos das de poder estar en tu casa de oración para venir, Señor, a aprender más de tu palabra, de lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Como dice tu palabra, bienaventurados son los que oyen tu palabra, los que la leen y los que la guardan, pero más los que la practican, mi Señor. Oro, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, de mis hermanos que están viendo a través de los medios, Señor. También oramos por los niños, Señor, por los maestros, Señor. Dale la sabiduría, Padre, para que puedan, Señor, encaminar a nuestros hijos, Señor, en tu verdad, Señor, en tu palabra, Dios mío. Bendice este tiempo, bendice esta iglesia, bendice a nuestro pastor, Señor, su familia, Dios. Y toma el control, Señor, en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús oramos y entregamos en tus manos, Padre. Amén y amén. Entonces, el primer sello. Si nos vamos a Apocalipsis, capítulo 6. En el capítulo 6, del 1 al 17, vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer.
Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro, caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía y le fue dada potestad para la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestras sangres en las que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió en su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces vemos que en el primer sello se habla, ¿cierto? En Apocalipsis 6, versículo 1 y versículo 2, está hablando de un caballo blanco. Y el jinete que lo montaba era un jinete que traía un arco y una corona. No confundan, hermanos míos, este jinete o esta escena que estamos leyendo con Apocalipsis 19, versículo 11-13. Cuando dice, he aquí los cielos abiertos y un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea, ¿cierto? Y sus ojos eran como llamas de fuego, y tenía muchas diademas en su cabeza. Y traía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo, y el nombre era Dios el Verbo, hermanos míos. O sea, se identifica en la palabra de Dios cada vez que cuando se habla del Señor Jesucristo se identifica. Pero nos vemos así una antesala del anticristo. Cuando el Señor Jesucristo nació, fue anunciado por los profetas. Y va a venir el príncipe de paz. No la paz que va a traer este anticristo, que es una falsa paz, mi hermano. Entonces en este capítulo vemos que Cristo baja cabalgando, ¿cierto? Y viene en conquista. Recuerden que siempre la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha sido, mi hermano, profetizada, como les decía. En Isaías 9:1 y 6, les invito a buscar en Isaías 9, versículo 1, vamos a leer, y el 6. Hoy vamos a estudiar. Amén. Capítulo 9,
Versículo 1 dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea, de los gentiles, anunciando a nuestro Señor Jesucristo, quien vendrá, ¿cierto?, a dar luz a un periodo de oscuridad. Porque tú quebrás, dice el versículo 6, dice, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces vemos que cuando se refiere la Escritura a nuestro Señor Jesucristo, siempre lo describe, siempre lo está describiendo como un siervo que se entregó en amor, como lo decía Vicente, y si viniera otra vez, lo volvería a hacer, mi hermano, porque te ama y te sigue amando, y cuando estés en la gloria del Señor, te seguirá amando, hermano mío. No así el anticristo. Él no viene como siervo de partida. Él, la Biblia lo describe como el inicuo, como el malvado, el perverso, el engañador. Él quiere siempre imitar al Señor Jesucristo. El diablo siempre ha querido imitar lo que hace el Señor. Como dice mi hermana Nati, es un igualado. Entonces el jinete que vemos en el versículo 2, mis hermanos, del Apocalipsis, es el anticristo, o el falso Cristo, que él viene a empezar su conquista, ¿cierto?, acá a la tierra. Él trae un arco, no viene con flechas, porque lo que va a él ocupar, más que la parte de un guerrero, ¿cierto?, va a ocupar la parte más emocional. Por eso él viene a ofrecer los primeros 3 periodos una falsa paz. Por eso el único que puede dar paz, mi hermano, es el Señor Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y la paz que yo doy no la da el mundo, y menos Satanás. Amén. El hecho de que tiene un arco, entonces vemos que no tiene flecha, indica que conquista las naciones pacíficamente después del arrebatamiento de la iglesia. Ahí le va a quedar a él el camino, hermanos, para poder manifestarse. Entonces, en este periodo de los primeros 3 años y medio, habrá temporalmente una falsa paz. Porque él unirá, ¿cierto?, las potencias, unirá a Europa, unirá el Medio Oriente, él hará la paz. Y eso es lo que el mundo espera, y que los judíos hoy en día esperan. Y que en la primera venida del Señor ellos no creyeron en el Mesías. Y siguen esperando un libertador. Pero ellos quieren un libertador económico, un libertador que tenga poder. Pero el Señor, Él no vino a hacerte rico, a hacerte poderoso, hermanos míos. Él vino a amarte, vino a servirte. Y eso es lo que Él nos vino a enseñar. Y eso es lo que nosotros tenemos que también aplicar en nuestra vida. Entonces, como vemos que en este primer periodo, ¿cierto?, habrá temporalmente una falsa paz. Y Él hará un pacto con los judíos. Me gustaría pedirles a algunos hermanos que me ayuden y busquemos en la Biblia y que leamos la falsa paz que nos da el anticristo. Primera de Tesalonicenses 5:3, no sé qué hermano me puede ayudar. Hermano Álvaro, por favor. Amén. Cinco 3. Y después vamos a ver un pasaje paralelo a ese, ¿ya?, que está en Mateo 24, no sé, Gino. Amén. Para que se prepare y vamos a ver cómo se cumple la profecía en Cristo.
en Juan 5:43. Ángelo. Hermano. Amén. Usted, hermano, Juan 5:43. Mateo 24:5 y mi hermano Álvaro, primera de Tesalonicenses 5:3. Si lo tiene hermano Álvaro, amén. 3. Que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Amén. Ahí estamos viendo, ¿verdad? Una falsa paz. Gino, 24:5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, unos engañarán. Amén. Ahí vemos complementado que se levantarán falsos maestros, ¿cierto? El anticristo se proclamará el Cristo y él va a querer ocupar el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo se cumple la profecía en Juan 5:43, mi hermano. Ahí vemos claramente cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, vino a la tierra, vino a hacer la voluntad del Padre, más muchos no creyeron, más los judíos. Y eso es lo que ellos están esperando ahora, un libertador. Pero van a creer, pero van a poner su confianza equivocadamente, hermanos míos, porque la van a poner en el anticristo. Segundo sello. Habla de un caballo bermejo o rojo. Y esto, hermanos míos, en el primer punto, entonces, si todos tienen su hojita, ¿verdad? Tus lapicitos, todos. Antes de avanzar, vamos a rellenar ahí donde dice, hay 3 preguntas importantes para contestar. ¿Para qué se puede? Ahí tienen que rellenar, interpretar bien este capítulo. Y ahí ustedes tienen las preguntas y también tienen los versículos. Amén. Ya hemos estado hablando de esto y de ahí lo tienen en esta hojita para que después la vayan repasando en la casa, vayan estudiando estos versículos. Amén. Entonces, hay 3 preguntas importantes para contestar. ¿Para qué se puede interpretar bien este capítulo? Ahí están las preguntas. Entonces usted lo que tiene que rellenar es interpretar bien. El segundo sello. Esta paz, mi hermano, mundial no durará mucho tiempo. Esto tiene fecha. ¿Ya? Porque estamos hablando de un periodo de 7 años. ¿Ya? Porque mientras los hombres digan paz y seguridad, estallarán terribles guerras. Esto es paralelo a Mateo 24, 6, 7. Mateo 24, 6, 7. Si me acompañan ahí a Mateo 24, 6, 7, cuando el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos las señales que vendrán antes de que Él venga a buscar, ¿cierto?, a su iglesia, en Apocalipsis, o sea, en Mateo 24, 6, 7. Dígame. En el primer sello. El anticristo, mi hermana. El anticristo. No sé si me pasa lo mismo que le pasa al pastor, que a veces, no sé si las hojas están igual. En la segunda hoja estamos. Amén. El día del Señor, mi hermano. Anoten ahí, el día del Señor. Entonces, el primer sello, el anticristo, y ahora estamos en el segundo sello.
¿Estamos? En la segunda hojita dice, el primer sello, el caballo blanco, el anticristo. ¿Ahora sí? El segundo sello es guerra. Guerra. Y ahí es donde nos vamos a Mateo 24, 6, 7 y dice, oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares. Aquí estamos viendo claramente, ¿cierto?, lo que nos está relatando el libro del Apocalipsis, los sellos que se están abriendo. Amén. Recuerden que el libro está escrito todavía en futuro, ¿ya? Son acontecimientos que van a suceder más adelante. Mientras nosotros estemos acá en la tierra, estas cosas todavía no van a manifestarse. Amén. Entonces el rojo, ¿con qué lo asociamos siempre el color rojo? Con terror, sangre, carnicería. Entonces en el capítulo 6, ¿cierto?, del versículo 3 y 4, que dice, cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces tenemos el caballo rojo, que es guerra. Hay tres fuentes, hermanos míos, de guerra en el Apocalipsis. De hombre, de Satanás, de Dios. Tenemos tres fuentes. Nótese, hermanos míos, que es lo que acabamos de leer. Dios le está dando, en el fondo, al anticristo le está dando la autoridad para que pasen todos estos sucesos. Él le está dando la autoridad para quitar la paz de la tierra, pero esto está dentro del plan divino de nuestro Señor Jesucristo. Porque estas cosas tienen que acontecer para que después el Señor, después que nosotros fuimos arrebatados, vuelva por segunda vez, ¿cierto?, con la iglesia. Amén. Son periodos que tienen que pasar. Ahora el anticristo cambia su arco sin flechas por una gran espada. ¿Y qué hay? Mortandad, guerra, ¿cierto? Se matarán unos contra otros. Y esto lo hemos visto por la historia. Y sigue sucediendo. Y va a seguir sucediendo, mi hermano. Esto indica claramente que los acuerdos, hermanos míos, internacionales que se ejerzan en ese periodo del anticristo y la diplomacia no producirán ninguna paz que sea duradera. Tercer sello. El caballo negro igual hambre. Hambre. Entonces vemos que va a haber hambruna. Por eso muchas personas asimilan las situaciones que se están viviendo hoy en día. Hay mucha hambre en el mundo, hermanos míos. Mucha gente está muriendo de hambre. Muchos continentes no tienen agua. Entonces muchos piensan que son sellos que se han desatado. Por eso algunos dicen que vamos a pasar por la tribulación y nosotros creemos que no pasaremos por la tribulación. Pero cualquier persona natural podría asimilar los sucesos que se están viviendo hoy en día. Se podrían asimilar perfectamente. Pero damos gracias a Dios que estamos seguros en Él y estamos confiados en nuestro Señor Jesucristo. Nos quedemos y pasemos el proceso, hermanos míos, tenlo por seguro que cuando termine el proceso nos vamos a ir con el Señor igual. Pero sigamos predicando el Evangelio, sigamos entregando las buenas de salvación. Por lo general la hambruna, hermanos míos, y las guerras siempre marchan juntas. Siempre cuando hay guerra,
hay escasez. Siempre hay hambre, siempre hay inflación, ¿cierto? Y eso también lo podemos ver en Mateo 24:7. Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces vemos que están muy relacionados Mateo 24 con las señales que el Señor Jesucristo, ¿cierto?, dejó escritas con lo que Juan vio en la visión. Van de la mano, hermanos míos. El color negro le hace a uno pensar, ¿cierto?, siempre en hambre. Y te invito a leer Lamentaciones 5:10. El libro de Lamentaciones 5:10. Cinco 10 dice: nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. No es lo que dice la palabra del Señor. Se ennegreció la piel como horno, dice, a causa del ardor del hambre. Debe ser terrible, hermanos míos. No sé cuánto han pasado hambre aquí. Si yo he pasado hambre es porque he querido hacer una dieta. Y ha sido terrible, mi hermano. Me imagino las personas que realmente pasan hambre por necesidad. Imagínate ese tiempo, ¿cómo va a ser para esas personas, hermano? Dale gracias al Señor que tienes un pan en la mesa. Sea agradecido de Dios de lo que tienes, mi hermano. El jinete, hermanos míos, todavía es el anticristo, sostiene una balanza en su mano. Entonces la balanza representa un sistema de economía que va a estar bajo extrema presión y atención del mundo, indicando que un gobierno ha establecido el control de los alimentos. Una medida de trigo, dice la palabra de Dios, era alrededor de 1 kilo o 1 litro. Y un denario era lo de un jornal diario de un obrero, hermano. En otras palabras, los alimentos escasearán tanto que una persona necesitará trabajar todo el día, hermanos míos, para comprarse 1 kilo de pan. Imagínense. Habrá una inflación, los precios, seguramente la escasez. Esto se vio claramente después de la pandemia, cómo subieron las cosas. En el rubro que trabajo yo, automotriz, redoblaron los precios. Los vehículos subieron el doble, por los que compraron en pandemia, ya no van a recuperar su plata, hermano. Seguramente el control de la población será por la economía, donde si uno, hermanos míos, no se inscribe en el sistema del anticristo, no vas a poder comprar, vender, no vas a poder atenderte en el médico, porque si no tienes la marca, a las personas que no tienen a Cristo en su corazón y se marcan, no van a poder hacer nada, hermanos míos. Y eso va a ser terrible, va a ser una persecución terrible. Por eso en ese periodo, ¿cierto?, de la tribulación, la única manera después de poder llegar al cielo es pagar con vida. Es a través de su vida, mi hermano. Es la única forma. Y después de eso, nos vamos a estar viendo después en los próximos estudios. La gente va a querer tirarse de un 10º piso, hermano, y va a rebotar, no va a morir. Imagínense. 4º sello.
Cuarto sello lo encontramos, ¿cierto?, en Apocalipsis 6, del 7 al 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La muerte entonces cabalga en el caballo, ¿cierto? Y el Hades. No el infierno, no confunda el Hades con el infierno. Cabalga junto a ella. Entonces la muerte pide el cuerpo, el Hades el alma. Dios los autoriza a que maten una cuarta parte, dice su palabra, de la población de la tierra. Se usan 4 métodos, hermanos míos. La espada, que es la violencia y guerra. Hambre, muerte o pestilencia, enfermedades que no acompañan a las guerras y al hambre. Vemos a las bestias salvajes. Vemos cómo la naturaleza se adueña de todo lo que está a su paso. Dice que van a haber fieras, hermanos, animales salvajes sueltos devorándose a la gente. Ezequiel 14, 21. Muerte y Hades. Muerte y Hades. Ezequiel 14. Catorce, 21. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: cuanto más cuanto yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencias, para cortar de ella hombres y bestias. Ahí lo relata nuestro Señor, ¿cierto?, en Ezequiel. Lo mismo que dice en Apocalipsis, lo dice en Ezequiel. Incluso las bestias, hermanos míos, como les decía, van a atacar a seres humanos. Después que la iglesia ha sido llevada al cielo, todos estos terribles juicios, hermanos míos, va a ser para quienes rechacen el Evangelio, para las personas que se les habló del Señor y no quisieron entender, no quisieron abrir su corazón, no quisieron, ¿cierto?, cuando el Señor en Apocalipsis 3:10 dice, 3:20 dice: estoy a la puerta y llamo. El que abre su puerta y me deja entrar, yo cenaré con él y él conmigo. ¿Cuánta gente hoy en día no quiere nada con el Señor, no quiere abrirle las puertas al Señor? Pero por su ignorancia no saben lo que les espera. Esto no es para asombrarnos o decir: ¡ay, qué miedo! No. Esto es para alentarlo a ir a proclamar el Evangelio, para que estas otras personas que no conozcan al Señor puedan llegar al Evangelio y no pasen por esto, hermanos míos. Para eso es el Evangelio, para eso están escritas estas palabras en el texto, para eso el Señor nos dejó estas enseñanzas. Entonces van a esperar terribles juicios, hermanos míos. Si me ayudas con Mateo 24:7, por favor. Hay personas que no tienen esperanza, pero nosotros tenemos la esperanza viva puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y esa esperanza es la que tenemos que compartírsela a otros, hermanos míos. Quinto sello. Mateo 24, ¿qué vamos? 24:7 dice: por lo cual porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares.
Quinto sello. Pongan ahí el martirio. Quinto sello, Apocalipsis 6. Del 9 al 11 dice: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengan nuestras sangres en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos, sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Quiénes son los mártires, hermanos míos? No son la iglesia, porque ya fue arrebatada, hermanos míos. Son las personas que se convertirán a Cristo durante el periodo de la tribulación, mi hermano. Ellos son. Y eso lo vemos en Apocalipsis 7:9, dice: Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ahí vemos que son las personas que se convirtieron en el periodo de la tribulación. Ellos son los que claman. Podemos ver que el sacerdote en el Antiguo Testamento, cuando él hacía ciertos los sacrificios bajo el altar de bronce, vemos Levítico, si me ayuda, Levítico 4:7. Dice: Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de la reunión. Entonces vemos, ¿cierto?, que el sacerdote hacía sacrificios bajo el altar, ¿cierto? Y puesto que la sangre habla de la vida o alma, también en Levítico 17:11 nos dice: Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces aquí, ¿qué es lo que vemos, hermanos? A las almas de los mártires bajo el altar celestial. Su muerte, hermanos míos, no se han vengado aún. Estos santos martirizados clamaban venganza. Y también esto lo podemos ver en Salmos 94. En Salmos 94, versículo 3 y 4 dice: ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Es cierto que a los santos, hermanos míos, a esta edad se les dice: deben orar por los que los persiguen. Y es lo que se nos ha enseñado, ¿cierto? Es lo que la palabra de Dios nos enseña, a orar en los momentos difíciles. Y esto lo vemos en Cristo, hermanos míos. Lo vemos en Esteban. Lo vemos en Pablo, proclamando el Evangelio. Si me ayudan, hermanos míos, otro hermano que quiera ayudarme. Hermano Máximo, Lucas 23:34.
Hechos 7:60, hermano Sergio, si me ayuda, Adolfo, segunda de Timoteo 4:16, por favor. Hechos 7:60, Lucas 23, Lucas 23, 34. Aquí vamos a escuchar las palabras de nuestro Señor. Lucas 23, 34. Hermano Máximo, por favor. Más fuerte, hermano Máximo, por favor. Amén. Amén. Ahí nomás, hermano Máximo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mucha gente no sabe lo que hace. Tenemos que perdonar, mi hermano. Tenemos que ser ejemplo. Dar testimonio de quién somos hijos. Hechos 7:60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Otro mártir, hermanos míos, apiedrado. Y en su momento difícil, ¿qué hizo? No le tomes en cuenta. Segunda de Timoteo 4:16. Imagínate, otro ejemplo del apóstol Pablo. ¿Cuántas veces no queremos hacer la voluntad de Dios porque estamos solos, hermanos míos, y te olvidas que Dios está a tu lado? No olvidamos que el Señor está a nuestro lado. Después de todo, hermanos míos, Dios juzga al mundo cuando ellos lloran. De modo que ellos van a orar siempre a la voluntad de Dios. Y esto es un paralelo a Mateo 24. Si me ayudas con Mateo 24, por favor. Mateo 24:9. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las cosas por causa de mi nombre. Dios les promete que responderá a sus oraciones, mi hermano. Pero antes, más de sus hermanos serán sacrificados. Nosotros vamos a partir, pero van a tener que ser sacrificados otros más en la tribulación para poder alcanzar esa corona. Nosotros ya la tenemos, pero hay personas que no la tienen, hermano. Piensa en eso. Pero por eso estamos nosotros, para poder llevar esa palabra, hermanos míos. Veremos a otros santos, ¿cierto?, a ser asesinados en Apocalipsis 12:11. Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nuestro Señor Jesucristo, Esteban, Pablo, tú. Todo lo tengo por perdido, decía el apóstol Pablo, ¿no? Para mí el morir es vivir. Entonces Dios le responderá a las oraciones, pero antes más tienen que ser sacrificados más personas, hermanos, por el nombre del Evangelio. Fueron hombres y mujeres valientes que obedecieron la palabra de Dios.
en la persecución, en el tiempo de los apóstoles, hombres y mujeres de fe dieron su vida y no renegaron contra el Señor Jesucristo, no decayeron sus brazos y proclamaron esa fe. Y esa fe, hermano, en ti tiene que crecer, crecer, crecer. En momentos de angustia, hermano, aférrate al Señor. Él va a estar. Si te falta fe, pídela, hermano, porque hay, y en abundancia, mi hermano. Dice que entre los dos asesinados estarán dos testigos de Dios, quienes incluso estaban ministrando en la tierra. Y eso lo vamos a verlo más adelante en Apocalipsis 11, del 1 al 7. En Apocalipsis 24 indica que estos mártires de la tribulación resucitarán para reinar durante el milenio. Sexto sello, para ir terminando. Caos mundial. En el sexto sello tienen que poner conmoción en el cielo y la tierra. Conmoción en el cielo y la tierra. Conmoción en el cielo y la tierra. Este pasaje también es paralelo a Lucas 21, del 25 y 26. Lucas 21. Lucas 21, versículo 25 y 26 dice. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Vemos claramente lo que va a suceder, hermanos míos, en ese periodo. También esto lo podemos ver cuando Joel lo profetizó en Joel 2:30 y 31. Joel capítulo 2 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, la ira de Dios. Al lado, Joel 3:15. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Imagínate lo que dice en Isaías 34. Isaías 34. 2:3 dice. Versículo 2 y versículo 4 dice: porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, tal cual como lo dice Apocalipsis. Y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. Imagínate. Y el 3 decía: y los muertos de ella serán arrojados en sus cadáveres y se levantará hedor. ¿Saben lo que significa esa palabra? Se refiere a un olor desagradable, putrefacto y penetrante. Eso le espera a un mundo sin Dios, mi hermano. En Apocalipsis se mencionan 3 terremotos, pero junto a ellos habrá disturbios en la tierra y en el cielo, que aterrorizarán a grandes y pequeños. Teológicamente hay diferencias de opinión, hermanos, sobre este tema del terremoto.
si está en medio de la tribulación o de la gran tribulación, o al fin de la gran tribulación, o al fin de la tribulación. Como Apocalipsis no está escrito en un orden cronológico, entonces por eso se cree que es posible que el sexto sello sea el fin de la tribulación, mi hermano. Algunos estudiosos piensan que estos versículos describen los resultados de la guerra atómica, que el sol y la luna oscurecían, grandes masas de tierra moviéndose y la gente escondiéndose en agujeros en la tierra por la destrucción, por los cráteres que se van a crear. La gente ahí dice que se va a refugiar para escapar de una radiación, pero ellos no van a escapar de una radiación, mi hermano. Lo que van a hacer la gente es esconderse de Cristo y de su ira, no de las catástrofes que va a hacer el hombre, hermano. Otra característica de los días de tribulación va a ser el militarismo, hermano. Habrá capitanes. Este es un título romano que significa tribunos militares y encaja muy bien con el resurgimiento del imperio romano del anticristo. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 18:13. Apocalipsis 18:13 dice: y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas y hombres. Van a haber esclavos. Vuelve la esclavitud. Imagínense. Vuelve la esclavitud. Entonces vemos en donde los esclavos y las almas de los hombres se incluyen en las mercancías de Babilonia, hermano. Existirá mucha riqueza y a la vez mucha pobreza. Los ricos se harán más ricos y los pobres se van a hacer más pobres, hermanos míos. La economía va a ser un caos. Va a haber una destrucción a nivel mundial, porque la falsa paz que ofrece el anticristo en el segundo periodo manifiesta todo esto. Guerra, economía, inflación. Ahí realmente se deja mostrar el inicuo, el engañador, el mentiroso. El sexto sello involucra, hermano, tanto destrucción física, literal en los cielos y en la tierra, como el sistema político y económico de las naciones. Todos estos sucesos se facilitará al anticristo al extender en su gobierno. En resumen, hermanos, el anticristo empieza su carrera como un conquistador político y pacífico, pero entonces recurre a la guerra y a los controles económicos para dominar a otras naciones. El mundo aceptará su falsa paz porque ha rechazado al príncipe de paz, Jesucristo. Sí que hay mucho por hacer, mi hermano. Te animo, hermano, a que medites y reflexiones en esta enseñanza. Hay mucho por hacer. No mires por ti. Tú por la gracia de Dios ya eres salvo. Pero hay muchas personas que aún no han conocido de nuestro Señor Jesucristo. No se les ha hablado del Evangelio. Y es necesario que cada uno de nosotros seamos esa voz, seamos esa luz. Seamos la sal de la tierra, que podamos ser la esperanza para aquellas personas que aún necesitan escuchar del Evangelio y poder rescatar, ¿cierto?, de las llamas del infierno a aquellas personas para poder llevarlas, ¿cierto?, a gozar a la morada celestial donde nuestro Señor Jesucristo nos está esperando, hermano. Vamos a orar. Santo Padre Dios, en esta noche, Señor, vemos que a través de tu palabra, Dios, tú, Dios, has establecido ya los tiempos. Vemos que tú hablaste, Señor, en pasado, en presente y en futuro. Te damos gracias, Señor, porque estamos en el presente y tu gracia, Señor, nos ha sostenido. Pero también oramos, Señor, por aquellas personas que no han conocido de tu gracia, Padre. Señor, humildemente, Padre Santo, quiero orar, Padre, por mis hermanos
para que a través de esta palabra, Señor, puedan tomar fuerzas y puedan, Señor, poder hablar de tu palabra, de tu evangelio, Señor. Y que puedan mostrarle al mundo, Señor, que tú primeramente nos amas por sobre todas las cosas. Y tú quieres reconciliar, Señor, al pecador a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, nuestro único juez, Señor y Salvador. Padre, en esta noche, Señor, ayúdanos, Señor, a seguir firmes, Padre. Danos las fuerzas para seguir el día a día, Padre Santo. Sé, Dios mío, que todos los días son diferentes, pero tu palabra también dice que cada día trae su propio afán. Sabemos que hay personas que están pasando por situaciones difíciles, Dios. Están pasando por periodos grises, Señor, en sus vidas, por enfermedades, Señor. Están pasando por problemas económicos, mi Dios. Están pasando por problemas familiares, mi Señor. Y quiero, Señor, en esta noche pedirte, Dios mío, que pongas, Señor, tu paz. Que puedan, Señor, animarse, Señor, a poner su confianza, Señor, en ti, solo en ti, Dios. Quien es el único que nos da estas palabras de vida eterna. Solo en ti encontramos las palabras, Señor, de aliento para poder seguir avanzando, Señor, en nuestras vidas. No tenemos a quién más recurrir sino a ti, Señor. Y tú dices que no nos vas a desamparar, Señor. Que tú nos vas a guiar, Señor, por el camino. Y nos vas a ir perfeccionando cada día, Señor. Reclamo esas promesas, Señor, que están en tu palabra, Dios. Y quiero que se hagan, Señor, vivas en la vida de mis hermanos y que puedan, Señor, vivir una vida, Señor, con una fe activa, Padre Celestial. Que puedas, Señor, también dar más fe, Señor, al que lo necesita, Dios. Ayúdanos, Señor, porque dependemos de ti, mi Señor. Nos sostenemos de tu mano, Señor. De esa mano que vio Juan salir, Señor, esa mano derecha que se tomó el libro, de esa mano, Señor, nos sostenemos, Padre eterno. Y avanzamos, Señor, sin temor, porque sabemos que tú nos cuidas, Dios. En el precioso nombre de Jesús, Señor, oro en esta tarde, Señor. Amén y amén.